Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 12. Carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 12. Hebreos 3, 12. Dice la palabra: mirad, hermanos, que no haya en vosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Señor, te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Hoy te damos la gloria por permitirnos estar en esta tu casa, Señor, en tu presencia. Te pedimos que nos sigas acompañando y que por medio de esta palabra seas tú edificándonos y afianzándonos en el conocimiento de nuestro Dios y de tu voluntad para nuestras vidas. Te exaltamos, Señor, y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Este es un pasaje en el cual se nos insta a, se puede decir, a perseverar, a mantenerse en el camino de la fe, ¿sí? Y no caer en expresiones y en momentos de incredulidad, o sea, en momentos en los cuales nuestra convicción acerca del Señor se altere o se pierda, ¿sí? El éxito, entre otras cosas, en la vida del creyente está precisamente determinado por la forma en la que el creyente sepa mantenerse en su fe y por ende conservarse en su relación con el Señor. Entonces, por eso dice este pasaje: cuídense de no caer en incredulidad, o sea, de no perder esas convicciones acerca del Señor que son las que nos permiten cultivar y desarrollarnos en nuestra relación con Él, cada una de sus formas en las cuales se desarrolla nuestra relación con el Señor a título personal. Sí, debemos entender que la incredulidad es el acto de ir perdiendo, se puede decir, las diferentes convicciones que nos permiten a nosotros mantenernos vivos en nuestra relación con Dios, o sea, las diferentes, como les digo, formas en las cuales nosotros cultivamos y desarrollamos nuestras relaciones, mantenernos vivos, activos, podemos decir, de acuerdo pues a lo que el Señor nos permite entender en esta palabra, ¿sí? Por eso dice, cuidado, hermanos, dice, no sea que haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, o sea, el apartarse del Señor o el perder esa relación con el Señor en cualquiera de sus formas, o verse alterado en esa relación con Dios, sí, es, digamos, la consecuencia de caer ¿en qué? En la incredulidad. Cuando nosotros permitimos que brote la incredulidad de nuestros corazones, amén, la forma en la que se asume esa mala condición es en experimentar un apartamiento del Señor, como les digo hace un momento, de alterar nuestra relación ¿con quién? Con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea del creyente es que aprenda a conservar la fe, que aprenda a guardar su fe, que aprenda a perseverar en ella, sin permitir que, insisto, que brotes de incredulidad se manifiesten en nuestro corazón. Esto es un asunto bastante exigente, estamos de acuerdo, muy exigente, porque en el entorno tanto espiritual como natural en el que nosotros nos movemos y en el que nos corresponde vivir la fe, nosotros encontramos muchísimos aspectos, ¿sí?, que juegan y que van en contra de nuestra fe. Estamos de acuerdo, la gran parte de nuestro desempeño como seres humanos los vivimos en ambientes contrarios a la fe. Estamos contrarios a las convicciones que cada uno de nosotros hemos alcanzado a desarrollar acerca del Señor, en los ambientes sociales, aún a veces familiares, ¿sí? Son ambientes que no patrocinan, que no respaldan nuestra perseverancia en la vida de fe. Usted no es sino que salga de la iglesia y
se va a encontrar con muchos ambientes, ¿sí? En los cuales usted va a encontrar una oposición fuerte a su fe, ¿estamos de acuerdo? Y que van a provocar, van a presionar para que las convicciones que usted tiene acerca del Señor, que parte desde la convicción de su existencia, entren en diversas formas de cuestionamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ayer hablábamos en el devocional de que la noción general que se mueve en el mundo es la no existencia del Señor, ¿sí? En el mundo hay un gran movimiento, digamos, ideológico, ¿sí? Siempre lo ha habido, donde uno de los aspectos que se manifiesta esa ideología del mundo es en negar la existencia ¿de quién? Del Señor, y de ahí en adelante pues ya podremos decir que ninguna forma de relación con el Señor podrá ser verdadera y real si partimos de que Él no existe. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, si no estoy mal, que es necesario que el que se acerca a Dios comience creyendo que Él existe, que Él es real. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es una convicción, póngame atención, que debe ir creciendo en la vida de las personas. Todos a veces por la misma dotación de fe, porque recordemos que de acuerdo a la Biblia, la fe es una dotación o un don que viene de parte del Señor. La Biblia dice, por eso dice que la fe es un don de Dios y no es nuestro. O sea, si usted y yo en algún momento tuvimos o experimentamos la disposición y casi que la facilidad de creer en el Señor, eso obedece, entre otras cosas, al plan de Dios, que para irse desarrollando el Señor nos otorgó el don. Es como decir, una pequeña semilla de fe en nuestros corazones, amén, que cada uno de nosotros va a poner en manifiesto, y que de ahí en adelante pues nos va a permitir adentrarnos en una relación con el Señor. Pero de ahí pues la necesidad de que esa pequeña semilla de fe, o que también la podemos llamar de convicción, amén, crezca y se fortalezca, porque usted y yo nos vamos a tener que enfrentar, vuelvo, insisto, un ambiente tanto de tipo natural como espiritual, ¿sí? Que se va a oponer. Si a usted hay alguna pequeña noción, una pequeña conciencia o una pequeña persuasión, porque podremos decirlo que en forma práctica este asunto de relacionarnos con Dios parte de ahí, de una pequeña, muy pequeña e ignorante sin fundamento percepción de que hay Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted, tal vez a veces hasta porque se lo han repetido, porque nos hemos criado en un ambiente de tipo religioso, hay una predisposición para que nos persuadamos de ello, de que Dios está, de que Dios es real. Pero si usted no crece y no avanza en la fe, y esa fe no se fortalece, la relación con el Señor no va a prosperar en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo importante es que tengamos conciencia de la necesidad de crecer en la fe, ojo, y de que esa fe no se vea alterada. O sea, que cada vez que usted vaya creciendo en la fe, ese nivel de fe que va alcanzando, amén, sea algo que usted sepa conservar, amén, y continuar en esa dinámica de crecimiento. Ojo, donde la presión, donde el ambiente en el que nos movemos no va a ser favorable para él. Por eso acá el apóstol Pablo se considera que la carta a los hebreos también es una carta escrita por Pablo, digamos lo que es así. Instruye eso, pues mirad, hermano, que no vaya a brotar incredulidad. Ahora, ¿qué es lo que, o de dónde se suscita la incredulidad? ¿De dónde sale, de dónde brota toda forma de incredulidad delante de Dios o ante el Señor? Y ayer lo mencionábamos claramente en la Señor. Del corazón, y más específicamente que de la maldad que hay en el corazón. ¿Qué es lo que provoca que la gente sea incrédula? ¿Sí? Es la maldad del corazón. Acá lo dice claramente, no hay digamos dificultades en su interpretación en este pequeño pasaje donde dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros que, léalo por favor fuerte, cada uno, corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. O sea, ¿qué es lo que provoca que se manifieste la incredulidad en el corazón? Es la maldad que hay en nuestro corazón. O sea, recordemos que la Biblia hace una aseveración muy clara acerca de cuál es la condición del corazón antes de ser intervenido por el Señor, y es la maldad.
En cada uno de los corazones de la gente, en el corazón de la gente, lo que se halla es maldad. La Biblia lo menciona cuando dice que cuando Dios miró al hombre ya comenzara su desempeño, no vio sino de continuo en ellos que el mal. Y esa maldad, entre sus efectos, entre sus consecuencias, lo que provoca, ayer lo decíamos, es incredulidad, imposibilidad para que usted y yo podamos creer en el Señor, podamos persuadirnos, podamos crecer en esa persuasión a tal punto de que llegue a la convicción en nuestra vida del Señor y todo lo referente a Él. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ayer decíamos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ayer lo mencionamos. ¿Y a qué hace referencia esa palabra de necedad? Ayer lo explicábamos claramente con el pasaje de Salmos que revisamos, que esa palabra necio hace referencia a malo. ¿Sí? Y más específicamente una condición mala en cuanto a la moralidad y en cuanto a la espiritualidad. Amén. Ahí es donde esa maldad en la que nosotros estamos es lo que lleva a que nuestro corazón manifieste incredulidad. Por eso decíamos que el asunto de la fe o de la incredulidad no tiene que ver necesariamente con asuntos de tipo intelectual. Ayer quiero tratar de aseverar un poquito ese concepto. O sea, el asunto de fe, de ser o no ser creyente, porque a veces eso representa mucha digamos, que se puede decir, mucha contienda, ¿sí? En cuanto a que se piensa que el ser o no ser creyente obedece a un asunto intelectual, donde muchos consideran que ser de fe es ser una persona, digámoslo así, necia desde el punto de vista intelectual o insensata, o también podemos llamar tontos. Por eso es que para muchos en la sociedad, usted que es un profesante de la fe, consideran que no somos sino unos tontos. Y a usted seguramente, o a alguna de las personas que están aquí esta noche, alguien quizás se lo haya hecho manifiesto. A mí sí me lo han hecho varias veces. No vayas a esa iglesia, eso de ser cristiano es de tontos, eso es de gente, se puede decir, ¿sí? Absurda, y cosas por el estilo. No le quememos mucha corriente a eso, ¿sí? ¿Por qué se piensa que es así? Que, por ejemplo, las diferentes posturas ideológicas, filosóficas, sapienciales, culturales, que niegan la existencia del Señor, son producto del desarrollo de tipo intelectual. A veces se apoya en asuntos de tipo científico, donde la gente dice, no, es que eso de Dios es absurdo. En estos días mirábamos con mi hija un pequeño documental donde unos científicos buscaban argumentos precisamente para justificar sus posturas ateas, porque era eso. Y aunque científicamente nadie logra comprobar ni lo uno ni lo otro, porque para todo a veces la gente encuentra argumentos, amén, donde, escúcheme bien, ahí sí lo voy a decir claramente, donde las profundizaciones científicas más avanzadas e imparciales que se han hecho siempre terminan, digamos, respaldando la postura de la sí existencia del Señor. Eso no lo digo yo, lo puede usted consultar. Pero a veces hay posturas tan necias que, aunque tengan esas evidencias, bueno, encuentran aparentes argumentos para decir Dios no existe y lo referente a Él no es sino un absurdo, gente tonta que se ha dejado lavar el cerebro. Y a veces ese tipo de posturas cogen tanta fuerza, amén, que aparentemente son válidas. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que dice la palabra es que esa existencia o la no existencia del Señor no obedece a eso, no es una postura de tipo intelectual, simplemente obedece ¿a qué? A la maldad, o más bien digámoslo así, a la condición en la que esté el corazón de la gente. Corazón que esté lleno de maldad, que no haya recibido el tratamiento correspondiente para la maldad que hay en el corazón de ¿quiénes? ¿De quiénes? ¿De quiénes, hermanos? De todos los seres humanos, porque la Biblia dice no hay hombre que no peque, no hay ni siquiera uno, amén, de todos los seres humanos, amén.
sin el tratamiento correspondiente para que eso sea quitado, amén, la persona sencillamente no va a tener las posibilidades de creer en el Señor, y menos pues de desarrollarse en una relación con el Señor. Y puede suceder también lo contrario. A veces hay posturas donde se piensa que si usted es creyente es por la gran inteligencia, entre comillas, que se puede mover en su mente y en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Y también, sin alargarnos mucho en ese tema, también podemos encontrar que no es así. Usted no está aquí porque sea, digámoslo así, sabio y la lumbrera de sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No está aquí por eso, no es porque no, yo porque soy bien inteligente, es que voy a la iglesia y porque creo que es Dios, porque yo lo he comprobado en mi mente y en mis pensamientos. Tampoco lo es. Es porque su corazón, amén, y hay condiciones en su corazón que han permitido que usted llegue a la fe y a la profesión propia de la fe. ¿Y cuál es esa condición? Que la maldad de su corazón ha sido ¿qué? Quitada. Amén. Y lo que la Biblia dice es que el único que quita la maldad del corazón, ¿quién es? Es el Señor. Amén. Por eso, para que usted y yo podamos realmente creer en el Señor y avanzar en esa relación con el Señor y no permitir que la maldad provoque que incredulidad, debemos estar continuamente siendo limpiados, lavados ¿de qué? De nuestra maldad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando dice acá, mirad hermanos que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, es como cuidado de que la maldad que se manifieste, de que la maldad brote, de que la maldad opere en sus corazones. ¿Y cómo es que esa maldad no opera, no se manifiesta, no brote de nuestros corazones? Es a través de la obra del Señor que en nuestras vidas inicia con el arrepentimiento. ¿Cuál es la forma de darle trámite para que la maldad de nuestro corazón sea limpiada, sea quitada? Es a través de ¿qué? El arrepentimiento. Por eso es que la gente cuando viene a la iglesia, amén, a veces viene dispuesta, amén, viene muy dispuesta, motivada por cualquier tipo de cosas. Póngame atención a esto que voy a decir, que puede darle respuesta a muchas de las interrogaciones que a veces la gente se hace en cuanto a que yo estoy dispuesto, pero ¿qué hago? Un día una persona me lo dijo así: yo entiendo que tengo necesidad de Dios, me dice. Sí, yo entiendo que sin el Señor no he podido, yo quiero, pero ¿qué hago? No puedo. Cosas en mi ser que brotan y que no me permiten convencerme. Yo recuerdo que hasta de una forma cómica él me decía: yo a veces hasta intento meterme en el ambiente de ustedes, en el cual fluyen como peces en el agua. Y yo intento, pastor, si usted dice cierren los ojos, yo cierro los ojos y no los abro, ¿sí? Y si usted dice levante mis manos, yo levanto mis manos. Si usted dice canto, yo canto. O sea, a veces pareciera ser más de fe que los que lo están haciendo por convicción. ¿Estamos de acuerdo? Pero él un día me dijo: pero pastor, sencillamente no logro meterme en esa conciencia, en esa convicción. Hay pensamientos dentro de mi ser, sentimientos dentro de mi ser, que me impiden convencerme de ello, y termino siempre con la conclusión de que lo que estoy haciendo es lo que para muchos puede ser todo este asunto de la fe. Absurdo, amén. Y a tal punto que la persona, le digo una cosa, muy dispuesta, póngame atención a esto, muy dispuesta, con muy buena actitud. A mí me sorprendía porque era una persona que aún a mí se me acercó, digamos, con muy buena actitud, pero sencillamente nunca pudo superar eso, hasta que le perdió el sentido a toda esa disposición. Es como decir: ya me di cuenta que a la final no estoy haciendo nada en este cuento, estoy perdiendo el tiempo. Y se fue y se apartó, y ni más con Dios. Hasta ahora a veces me lo encuentro, me saluda muy bien y siguen ahí en su incredulidad, sin reconocer de una forma clara al Señor, y claro, con una posibilidad totalmente perdida de relacionarse con Él. ¿Y por qué fue? Porque su corazón, amén, nunca que lo llevó al arrepentimiento. Hubo conceptos,
bueno, cualquier tipo de opuestos en su mente que no lo llevaron al arrepentimiento, y significa a no darle tratamiento correspondiente a ¿qué? A la maldad que había en él, como la que hay en cualquiera de nosotros. ¿Estamos siendo claros con eso? Entonces él nunca se arrepintió, y él, una de las cosas, dice, es que yo no tengo de qué arrepentirme. O sea, por eso es que es importante no tener ese concepto de justicia que muchos tienen. Amén. Ese autoconcepto de sí mismos en el cual nos consideramos justos y no tenemos de qué arrepentirnos. Porque cuando usted piensa eso, sencillamente usted está permitiendo que la maldad siga hallando espacio, cabida en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Y siga ejerciendo esa determinación en su vida, que entre otras cosas lo lleva a ¿qué? A ser incrédulo. A que por más que esté dispuesto diga, no creo en el Señor. Y vuelvo, insisto, esta persona se disponía, usted me decía que ore, pero cada vez que ore yo no le encuentro sentido. Me daba hasta envidia, dice, de ver cómo otros fluyen y creen y adoran, y bueno, pero la persona no pudo. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió, dejó que su corazón se quede con esa maldad. Por eso usted quiere ser creyente, ¿sí o no? Les pregunto nuevamente, ¿quieren ser creyentes? Porque la Biblia dice, y en la práctica, claro que se comprueba eso, eso no tiene lugar a dudas, en el ejercicio usted lo va a notar, que más bienaventurado es el creyente que incrédulo. Eso es, aún se puede decir que intelectualmente tiene dividendos claros, donde usted los puede concluir. ¿Estamos? O sea, siempre usted debe entender, más bienaventurado es el creyente. Entonces, si yo le pregunto, ¿usted quiere ser creyente o avanzar en la vida de fe? Sí, ¿qué es necesario hacer? Es que la maldad de su corazón sea quitada, sea cambiada, o sea, sí, sea transformada esa maldad, que ese corazón malo que hay en nosotros, la Biblia también lo llama corazón de piedra o corazón ¿qué? Duro, propio de la maldad, amén, sea transformado. ¿Y cuál es la vía? La Biblia lo dice claramente, es el arrepentimiento. Entonces usted crea o no crea, la invitación consciente que le hace el Señor, crea o no crea, vuelvo, le insisto, amén, es que reconozca primero que en usted hay ¿qué? Maldad, y que necesita arrepentirse. ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa, primer punto, reconocer. O sea, el arrepentimiento hace referencia a un reconocimiento. Ahí comienza la vía. Usted que pensaba que era pues lo más bueno de este mundo, entienda, no lo es. Por ahí comienza el arrepentimiento. No hay hombre bueno, por más buenos sentimientos, por más cosas nobles que usted tenga en su vida, en su desempeño de tipo natural, social, amén. Usted es una persona en la cual hay pecado desde que lo concibieron, ya está el pecado ahí. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esa es la verdad bíblica. Y necesita reconocer y posteriormente disponerse a la transformación. Ese proceso de transformación en la iglesia, aún en la católica, se usa este término que se conoce como metanoia. Es una transformación de mente, ¿sí? Interna, que determina un cambio de enfoque en su vida. Primero comienza ahí, me arrepiento, reconozco que soy malo y que todos esos pensamientos propios de mi maldad, esa mentalidad propia de mi maldad, tienen que ser transformados. ¿Cuál es la guía para ese proceso de transformación? Ya se lo digo, ¿sí? Es la palabra de Dios. ¿Cómo usted hace un proceso de arrepentimiento real? Aquel que se desarrolla por medio y bajo la dirección de la palabra. Por eso es que el arrepentimiento tendrá digamos lo que podemos llamar una serie de etapas, que inicia con el reconocimiento, pero que se perfecciona a través de un proceso en el cual la palabra de Dios va haciendo un trabajo, ¿sí? Y usted en forma práctica y en forma experimental lo va viviendo. Cuando la palabra de Dios entra a su corazón, usted la recibe, usted la acepta, amén, amén, y se produce una
un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad, ¿sabe qué representa? La transformación del corazón malo, digámoslo así, no necesariamente bueno, pero sí acorde a qué. Sí acorde a qué. A lo que podemos llamar la fe en el Señor. Esas son conclusiones con las cuales yo trato de explicar el proceso y hacia dónde conduce. En forma práctica, eso es lo que hemos vivido todos. Amén. Aquí, si usted ve que alguien aquí ha avanzado en este camino de fe, ya sea poco, sea mucho, ese avance se lo debe a ese proceso que acabé de mencionar, que a veces hasta inconscientemente hemos sido sometidos. Amén. Amén. Pero que el efecto se va experimentando. Por eso usted y yo llegamos a veces con nociones muy vagas acerca del Señor, entre otras cosas. Unos, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que con todo el respeto, yo llegué súper escéptico con respecto al Señor y a las cosas del Señor. A mí me motivó a buscar, digamos, no tanto del Señor, sino este asunto, una serie de circunstancias y situaciones que me permitieron quizás considerar esto como una opción. Amén. Pero yo llegué súper escéptico y tuve la misma experiencia de muchos de ustedes, que al principio muchas de las cosas que observaba, lo que miraba, la vida que la gente tenía de los que ya habían avanzado en el camino del Señor, a mí me parecía absurda muchas de las cosas. Amén. Sí, muchísimas cosas, desde cosas a veces pequeñas, intrascendentes, de forma, ¿sí? Y ya ni hablemos de las de fondo, prácticas profundas de fe, acciones de fe que yo le miraba a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo podría decir, estos son unos idiotas, voy ofrendando, pero no era mi pensamiento justo, de buen negociante, de lo que sea. Era simplemente la maldad, que a través del arrepentimiento, que inició con el reconocimiento, ¿estamos de acuerdo? No necesariamente diciendo soy malo, no, necesariamente diciendo, entonces necesito la palabra, me expongo a la palabra. Fue siendo transformado y me expuse a la palabra, y la palabra la iba aceptando, y la palabra iba ejecutando en mí esa metanoia. ¿Cuál metanoia? La de sacar la maldad, la de quitar de mi mente, de mis pensamientos, el contenido propio de la maldad, e ir introduciendo mediante la palabra la justicia de Dios. Y eso en forma práctica, ¿en qué se manifiesta? Entre otras cosas, en que puedo yo ser un hombre de fe y vivir por fe, y no caer en la incredulidad, sino avanzar en mis convicciones en Dios. Amén. Pero usted aquí, no, yo no quiero, yo estoy dispuesto, pero me queda muy duro el asunto. ¿Cuál es la recomendación? Primero, reconozca la necesidad de arrepentirse. O sea, ¿qué significa la necesidad de arrepentirse? La necesidad de ser ¿qué? Transformado, de ser cambiado. Amén. Amén. Pídale al Señor, reconozca, porque la Biblia dice el que confiesa sus pecados y se aparta. Entonces comienza con el reconocimiento. Sí, Señor, yo sé que soy malo, aunque pensaba que era bueno. Sí, no hay en mi maldad, necesito arrepentirme. Hay una cantidad de cosas que tal vez ni sé de cuáles, pero tengo que arrepentirme en conceptos así, y me dispongo a la transformación. ¿Cómo? Exponiéndome, entre otras cosas, a eso que transforma mi mente, a eso que produce esa metanoia que es la que estamos hablando. Y eso es lo que va provocando en nosotros que la maldad salga. ¿Estamos de acuerdo? Y como uno de sus frutos, el arrepentimiento trae la fe y fortalecimiento en las convicciones. Amén. Usted cada día se persuade más del Señor, más de lo correspondiente a Dios, de tal manera que la corriente en la que se mete usted ya no es la de apartarse. ¿Qué es lo que pasa con el que se deja llevar de quién? De su maldad y por ende de su incredulidad. Por eso dice, mirad, hermanos, para ir avanzando hacia el final, que no haya en ninguno de vosotros ¿qué? Corazón ¿qué? Malo de incredulidad. Amén. Para apartarse, dice, del Dios vivo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la corriente en la que lo pone esto es una corriente contraria. Usted ya no se aparta, al contrario, usted fortalece su relación con Dios.
Antes estaba usted medio persuadido del Señor, medio persuadido de sus... Algo bien importante, por ejemplo. Yo esta tarde lo estaba leyendo. Medio persuadido de sus promesas. Amén. Sí. Mire, qué importante que es ese asunto. No lo iba a tocar, pero lo voy a mencionar. Qué importante que es estar bien persuadido, bien convencido de las promesas del Señor. Amén. Porque eso tiene un efecto a nivel de todo. A nivel espiritual, pues lógicamente te permite avanzar en tu relación con el Señor y alcanzar muchas promesas, pero aún a nivel anímico, a nivel emocional, tener presente y vivir con la esperanza de las promesas del Señor en tu vida te fortalece, te anima, te permite a ti cada día avanzar, no decaer, no sucumbir ante absolutamente nada, porque las promesas del Señor para ti siempre traen algo bueno, algo esperanzador, que se asimila, que se acepte, que se mantiene, escúchame bien, por la fe viva. Usted cáigase de la fe y mañana de las promesas de Dios usted ya no, ni se acuerda. Amén. Y esta tarde con la pastora, me pasó algo a mí, ni siquiera se dio cuenta ella, pero estamos enfrentando una situación, un asunto que tenemos que resolver dentro de poco, a nivel familiar. Y yo decía, qué importante que nosotros tengamos las promesas del Señor y que las creamos. ¿Sí? Y que las creamos. Porque me puse a hacer como una especie de reflexión. Dije, ¿qué tal si no creyera que el Señor está ahí? Promesa, no te dejaré, no te desampararé. Por ahí estaba leyendo la palabra, ella estaba dormida al lado mío, ¿sí me entienden? Y yo estaba leyendo la palabra y me salió el Salmo 23. Qué tremendo ese Salmo. Cuando uno lee el Salmo 23 con fe, hermano, eso es otro nivel. Uno se siente Superman, porque ahí dice, el Señor es mi pastor. Ahí nomás, con el primer verso, suficiente para uno estar tranquilo. Yo al principio, cuando recordé el asunto que estamos resolviendo, sentí el impulso primero de despertar a la pastora. Hola, que te duermes, no sabes lo que estamos viviendo, hace algo, ¿sí me entiende? Ayúdame, no sé, cualquier cosa, porque viene así la desesperanza, la angustia. Amén. Pero como estaba ahí en la fe, Señor, dice acá en su palabra, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. Mire lo tremendo. Me guiará, ¿cómo es que dice? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué más dice? Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué más es que dice? Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso me escúcheme. Pero eso tiene efecto. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y sabe qué hice? La abracé a la pastora y me seguí durmiendo, hermano, con ella, con una expresión de una tranquilidad. Y es un asunto que le digo, si me coge sin fe, angustiante, que me pondría en unos apuros, que me pondría en una desesperanza, en una inquietud, como a muchos nos ha tocado en momentos donde no tenemos la fe suficiente, en momentos donde estamos ¿qué? Incrédulos. O sea, ya le digo, tiene un efecto acá esperanzador. ¿Estamos de acuerdo? Puede seguir durmiendo. Al principio usted no se hace cuando le dan una mala noticia, cuando se recuerda que tiene algún asunto que resolver, que está por fuera de sus capacidades.
¿Qué es lo que uno siente acá en el corazón? No sé, no será que solamente soy yo, pero genera como una especie de, no sé cómo explicarlo, pero es feo, ¿cierto? Sí, es como un susto. Amén. Yo soy así, yo soy como muy nervioso. Yo cuando hay situaciones que resolver me pongo tenso. Lo primero que se me altera es el reposo. Amén. Es el reposo, no puedo reposar tranquilamente. Y claro, de ahí en adelante yo viví en una vida de ese tipo. Y recuerdo que eso era horrible. Horrible, angustiante. No había paz, no había reposo en el alma. Era el respaldo de angustias, de temores, el respaldo de malas decisiones, de apresuramientos, muchísimas veces. ¿Sí? Yo decía, si esto me hubiese tocado antes, yo hubiera salido como loco a hacer lo que no corresponde, lo que no conviene. Por eso es que usted en un asunto de esos, ay, vendamos, endeudémonos, ¿sí me entiende? Y otro, matémonos. No, es que usted se ríe, pero es así. Es así. Aquí han traído gente, ¿sí me entiende? Que tenía como propósito, no, sino como única forma de darle manejo a su situación, quitarse la vida. ¿Sí? Así. Pero viene la fe operando en relación a una promesa del Señor. Oiga, tranquilo, y sabe una de las cosas, con la seguridad de que las promesas son en el sí y en el amén, y que si el Señor dijo, no te desampararé, no te dejaré, les digo y le pongo la firma, en la fe, eso pasará. Y así lo vemos, el Señor no desampara a nadie. Aquí los que hemos venido durante años nos han venido por un lado 1000, como dice, sí, pero no han llegado. El Señor haya estado para respaldar, no hay por qué temer, pero cójalo usted sin fe, cójalo incrédulo, cógelo dudando. Por eso es que hay gente que a veces se le habla la promesa de, no hable nada, diga nada. Y a uno dice, vamos a hablar con el pastor. ¿Qué? Vamos a estar hablando con el pastor. Ese solamente manda a orar si es un desocupado, no, ahí no cuenta que se la pasa roncando con esa vieja, ¿sí me entiende? Y ese comienza a ser el desempeño propio de la persona. Y no falta que diga que ofrendemos, peor, ¿sí me entiende? Amén. Y ahí comienza, y usted vuelve atrás y altera su relación con Dios. No permita que la maldad, que yo siento en mi corazón brotes de incredulidad. ¿Eso qué es? Maldad. Y dale perdón, Señor. Esa es la notificación. Nos dice, yo que pensaba que era solo María. No. ¿Sí me entiende? Que a mí me faltaba. Pero si hay brotes de incredulidad en su mente, como ya le digo, amén, eso es alerta. ¿Qué hay en mi corazón? Si hay un brote de incredulidad, ¿qué necesito? Arrepentirme. Comienza por confesar, Señor, yo sé, no sé, inclusive ni siquiera sé qué especie de maldad, pero hay maldad, porque me lleva a ser incrédulo, a dudar de ti, a dudar de tu palabra, a dudar de tu existencia, a dudar de tus promesas, a dudar de seguir contigo. Esto es maldad. No, que es un documental que yo vi y que me abrió los ojos. No, te lo cerró, que es diferente. Porque un día una persona me dijo, no, es que yo vi un documental y no, la Biblia no ha sido sino un fraude. Listo, te lo cerraron. No te puedo decir tonto porque ya le dije que no es una cuestión de inteligencia. Te lo cerraron. Malo. No puedo decir más. Te dejaste mover por la maldad que había en tu corazón. Dejaste que se aseverara. No, es que estás siendo inteligente. Por eso es que yo le decía, a lo largo de la historia ha habido gente incrédula, bien inteligente y bien insensata también. Amén. Así usted a lo largo de la historia coja personajes que este que se murió torcido en una silla de ruedas, ¿cómo es que se llamaba? Hawkins. Eso es una lumbrera, más inteligente que usted. No puede. En estos días le dice a la pastora una suma de 2 dígitos y yo la resolví. La pastora se asombró. No, puede sumar sumas de 2 dígitos, ¿sí me entienden? Y entonces dije, ay, mi pastora, ¿cómo es que me casé? ¿Sí me entienden? O sea, está lejos de ser Steve Hawking. ¿Y así se llamaba? ¿Sí me entienden? Stephen Hawking.
lejos. Ese, me imagino que se resolvía. ¿Sí me entiende? O sea, él entendía incrédulo. Amén. Incrédulo. Se murió ahí en su incredulidad, con el pago propio de la incredulidad a la hora de la muerte. Bien condenado está. Amén. Pero ha habido gente también de ese perfil, de tipo intelectual, que oiga, que han sido muy creyentes. Ejemplos también los hay en estos días. Mire, una lista de gente que ha declarado su fe en Cristo Jesús y de un perfil intelectual muy alto. Ahí hablaban de un médico estadounidense que no recuerdo cómo se llama. Ese, Francis Collins. Un médico, una hombrera, el tipo, ¿sí me entiende? Médico científico. Y oiga, y en estos días él declaró su fe en Cristo Jesús. Gente que pero al mismo tiempo hay unos pelagatos que no apuntan a nada en esta vida. Amén. Sí, con toda la evidencia propia de su brutalidad, que han decidido ser incrédulos. Pero también están ustedes, que son al mismo nivel, pero que por gracia, por misericordia y por su corazón sí arrepentido, hoy están siendo creyentes y claros con que el Señor, nuestro Dios, es real. Y como la Biblia dice algo bien bonito, porque el que se acerca a Dios, y con esto finalizo, crea que le hay. ¿Y sabe qué más? Y ahí nos volvemos tontos pero ganadores, porque crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y usted está aquí creyendo, y como le digo una cosa, y por su fe expectante de que Dios lo va a galardonar con la fe. Amén. Nuestro apóstol ahora en el ayuno predicaba eso. Qué bonito que es. Hablaba acerca de la importancia de comenzar nuestros días con oración. Amén. Si usted está bien persuadido del Señor, algo que usted y yo hacemos es comenzar nuestro día con oración. Amén. Eso no es un asunto de religiosidad, es un asunto de convicción. ¿Estamos de acuerdo? Pero habrá algo bien bonito, no recuerdo el pasaje, si alguien me ayuda, creo que era el Salmo 5. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Dice, acá mejor, de mañana oirás mi voz, o sea, mi oración. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y esperaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará delante de ti. ¿Qué dice? Presentaré mi oración. ¿Y qué más qué? Y esperaré. ¿Sabe qué es lo bueno? De que usted presenta su oración e inmediatamente se dispone a esperar la benevolencia del Señor para su vida. Pero eso es ventaja ¿de quién? Del creyente, el que ha limpiado su corazón y que ha permitido que su fe, que la palabra del Señor cambie el corazón y comience a tener las condiciones propicias para que su fe se manifieste, para que su fe crezca. Usted antes comenzó con una pequeña evidencia de fe que lo permitía a duras penas venir y sentarse aquí, pero ahora ya usted no es el mismo, ¿sí? Ahora usted está convencido del Señor. Sus ojos no le permiten verlo, pero en su vida el Señor es una realidad y usted ya ha visto sus obras, ya tiene claro que el Señor está con usted, Él está presente, que no lo ha dejado, que no lo ha desamparado. Para usted eso ya no es una utopía, ya no es un mito, ya no es una, ¿cómo se dice? Una no superstición. Para usted Dios es real. Amén. Y claro, eso usted lo vive. Yo ya lo vive, yo sé que usted... Esto no es una, como le digo, es una declaración conceptual. Los que decimos que Dios es real es porque lo hemos vivido. Lo que pasa es que uno ya se vuelve inclusive más consciente. ¿Sí? Yo aquí cuántas veces no les he contado testimonios poderosos donde uno ha visto la mano del Señor. Ahora que vamos a finalizar el año, mire, ya se acabó. Y anteayer yo estaba meditando en ese programa que hacemos de fin de año para darle gracias al Señor. Siempre lo tenemos. Y yo me puse a meditar a ver cuál va a ser la temática
para este día. Y el Señor me dijo: reconocer qué obras ha hecho el Señor en tu vida en este año. Y aunque no lo hemos terminado, a nivel personal, familiar y congregacional, yo conozco muchas cosas que el Señor ya ha hecho, donde la mano del Señor invisible se ha hecho, dice la Biblia en Romanos capítulo 1, claramente visible con sus hechos. Por eso les invito, vayan preparando sus testimonios. A ver, traten de, como a veces somos tan mal agradecidos, que el Señor haya haciendo obras poderosas y ni cuenta nos damos. Entonces el Señor algo que me puso es dar un momento en ese día para que la gente pueda testificar lo que ha hecho el Señor. Y sabe una cosa, ¿por qué me atrevo a decirlo desde ya? Porque soy consciente de que el Señor ha hecho grandes cosas aquí. Y no lo digo así como un asunto motivacional, no, es así, es tangible, es cuantificable, cualitativamente claro, cuantitativamente claro, en muchos aspectos, porque para nosotros Dios ya no es ahí, ya no es ese espejismo mental. La fe nos permite saber de que Él es real y que nos ha ordenado por poder creer en Él, de que ya no necesitamos sino tener en cuenta que el Señor está aquí.